11. Gálatas 6:11. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Persecución y muerte antes de ver la gloria de Cristo. Es bien subjetivo y conmovedor este título, pero es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Y vamos a estar mirando dos aspectos importantes que encontramos. Primer aspecto, algunos toman un camino diferente al de la cruz de Cristo. Y otros, el segundo punto, el pueblo de Dios está llamado a seguir solo el camino de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunos toman un camino diferente al de la cruz de Cristo? Bueno, encontramos en el texto, encontramos dos razones fundamentales, dos razones importantes que son relevantes dentro del texto del por qué algunos quieren buscar un camino diferente al de la cruz de Cristo. Ahora, no olvidemos que el apóstol Pablo viene enseñando, viene explicando la razón de ser de la epístola a los Gálatas es la defensa de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Ahora, ¿por qué algunos toman un camino diferente al de la cruz de Cristo? Bueno, dos razones importantes. Uno, evitar la persecución. Versículos 11 y 12. Y dos, para robar la gloria que solo le pertenece a Cristo. Versículo 13. Bien, tomar un camino diferente al de la cruz de Cristo tiene como fin evadir la gran persecución. El apóstol nos enseña en el versículo 11 y 12, nos dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. De manera que buscar un camino diferente al de la cruz tiene como fin evitar la persecución. Ahora, el apóstol está llamando a la iglesia a hacer una observación, hacer un análisis bastante concreto. Por eso él utiliza el verbo imperativo, que es una orden, mirar. Mirar, percibir con atención, dirigir la mirada hacia. Él les dice, miren lo grande de las letras que estoy empleando en lo que les estoy escribiendo. Él los invita a ellos de una manera específica, diciéndoles, amonestándoles, advirtiéndoles, todos los que desean agradar
en la carne, es decir, aquellos que quieren lucir bien o causar una buena impresión. Y él se está refiriendo a los falsos maestros, a los judaizantes, todos aquellos que quieren causar una buena impresión en la carne según la naturaleza humana. Estos pretenden, estos los están forzando, estos los están obligando a que se circunciden. Es decir, ustedes saben que la circuncisión consistía en cortar el prepucio por rituales religiosos. Pablo les está diciendo a los hermanos en Galacia que los falsos maestros querían obligarlos a circuncidarse solo por una razón: no padecer persecución. Y es que precisamente la cruz de Cristo trae persecución. La persona que se enfoca en la cruz de Cristo, en Cristo mismo, pensando en su muerte en la cruz, es un loco, es un tonto, es una persona que está fuera de sí. Para los oyentes, para los que percibieron la crucifixión y los romanos, definitivamente la cruz era una locura. ¿Cómo era posible que se pudiera confiar en un Jesús que murió colgado en una cruz como el peor de los criminales, donde colgaban a los reos de muerte según las leyes romanas? ¿Cómo era posible eso? Por lo tanto, era una locura. De manera que enfocarse en la cruz de Cristo trae persecución. Y estos hombres que estaban obligando a los creyentes a circuncidarse no querían padecer persecución. La persecución no es otra cosa que ser acosado sistemáticamente a causa de nuestras creencias. Cuando hay muchas maneras de padecer persecución, entre otras cosas, ¿ya? Por lo regular, los cristianos evangélicos no le caemos bien al mundo, no le caemos bien al impío, pero es que no tenemos que caerles bien. Sabemos de antemano que nos odian, porque ellos odian a Cristo. Pero porque ellos odian a Cristo, porque su jefe, Satanás en pleno, odia a Cristo, por lo tanto nos odia a nosotros. De manera que la razón de buscar un camino diferente al de la cruz de Cristo tiene como fin evitar la persecución. Y el segundo aspecto que vemos en el versículo 13 es que se quiere robar la gloria que solo le pertenece a Cristo. En el versículo 13 leemos: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es muy interesante cómo la Nueva Versión Internacional coloca este versículo 13. Miren cómo lo dice, cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice: solos los que solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Entonces, lo que estaban buscando los falsos maestros, los judaizantes, es que los creyentes de Galacia dejaran de ser discípulos de Cristo y se convirtieran en discípulos de ellos. Es la idea que nos deja ver la Nueva Versión Internacional. En este sentido, el no ser un discípulo de Cristo, sino ser un discípulo de los hombres, implica usurpar la gloria que solo le pertenece a nuestro Rey Jesús. Hermanos, aquí nosotros debemos tener mucho cuidado con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas que buscan apartarnos de Cristo,
que buscan apartarnos de ser discípulos de Cristo, porque lo único que quieren ellos es que seamos sus discípulos y por lo tanto usurpar, por lo tanto robar, desplazar la gloria que le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Los 5 himnos que cantamos en esta noche, cristocéntricos todos, cristocéntricos todos, hermanos, fue muy intencional planear esos 5 himnos para cantar, para que pongamos solamente, para que nos detengamos solamente en la cruz de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, hermanos, en este primer punto encontramos esos 2 aspectos importantes del por qué se toma un camino diferente al de la cruz de Cristo. 1, evitar la persecución. 2, robar la gloria que le pertenece a Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último punto en nuestra exposición. Mis hermanos, el pueblo de Dios está llamado a seguir solo el camino de la cruz de Cristo. Solamente el camino de la cruz de Cristo. Ahora, es importante que cada creyente entienda que la cruz de Cristo trae muchas situaciones difíciles. En el texto que estamos analizando, podemos encontrar 4 o 5 aspectos sumamente importantes. 4 aspectos importantes que trae la cruz de Cristo. Y que por lo tanto, desde luego, no todos están dispuestos a seguir la cruz de Cristo, como ya lo hemos visto. Pero tú y yo, hermano, hermana, si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo hemos sido salvados por la gracia, entonces nosotros no tenemos otro camino a seguir, sino el camino de la cruz de Cristo. El camino que Cristo siguió. ¿Cuál fue ese camino? El de la cruz, hasta morir en ella. La cruz de Cristo produce muerte. Versículo 14. La cruz de Cristo produce una nueva creación. Versículo 15. La cruz de Cristo produce una inmensa bendición. Versículo 16. La cruz de Cristo produce cicatrices. Versículo 17. Veamos parte por parte. Mira lo que nos espera a los cristianos, a los creyentes. Sin embargo, de ahí el título, mis hermanos, persecución y muerte antes de ver la gloria de Cristo. La cruz de Cristo produce muerte. Veamos el versículo 14. Nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo lo siguiente. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para que entendamos un poquito mejor esta idea que Pablo nos da aquí en el versículo 14, leamos en la Nueva Traducción Viviente este mismo versículo. Dice así: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Hermanos, lo que nos está diciendo Pablo es que en los dos lados, tanto en el interés de Pablo por el mundo, se había producido una muerte. Pero en el interés del mundo por Pablo también se había producido una muerte. Sí, a él no le interesaba el mundo. Él dice claramente, nos dice claramente acá, mi interés por el mundo fue crucificado. Pero el interés del mundo por mí también fue crucificado, fue muerto también.
Así que la cruz de Cristo produce muerte, querido hermano. Produce muerte. Nosotros hemos muerto para el mundo. Nosotros tenemos que ser conscientes que se produjo una muerte. Cuando yo me identifico con Cristo en su muerte, significa que yo morí para este mundo. No me importa este mundo. Vivo aquí porque soy un extranjero. Vivo acá, tengo que estar acá por un tiempo, pero este no es mi lugar. He muerto para este mundo. Aquí soy un extranjero definitivamente. No pertenezco a este lugar. Pero el segundo aspecto que vemos en el versículo 15 es que la cruz de Cristo produce una nueva creación. Vean esto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Veamos cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Este mismo versículo dice: para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Hermanos, nosotros somos una nueva creación. Nos dice en Efesios, en 1 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sí, hermanos, la crucifixión de Cristo trajo como resultado a que los creyentes fueran una nueva creación. Una nueva creación según Dios. Aquella creación que era el ideal en el Edén antes del capítulo 3 de Génesis. Había un ideal de la creación. En el capítulo 3 se perdió ese ideal de creación, de perfección que había. Hermanos, del capítulo 3 de Génesis en adelante, todo el desarrollo de la historia tiene que ver con el progreso de la redención en Cristo Jesús, hasta que finalmente con la cruz viene una nueva creación. Hermanos, eso es lo que somos tú y yo, nueva creación. De modo que si ahora estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Hermanos, todo lo pasado quedó atrás. Todo lo pasado quedó atrás. Mis hermanos, de manera que el pueblo de Dios está llamado a seguir sobre el camino de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Uno, porque la cruz de Cristo produce muerte. Dos, la cruz de Cristo produce una nueva creación. Y en tercer lugar, según el versículo 16, la cruz de Cristo produce una inmensa bendición. Versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El apóstol se está aproximando al final. El apóstol se está aproximando al final de esta carrera a lo largo de la epístola a los Gálatas. Nos dice aquí que claramente todos aquellos que anden conforme a la regla. ¿Cuál regla? La regla de la cruz. En el contexto venimos mirando, Él nos viene diciendo, en el contexto nos viene diciendo: lejos de mí esté gloriarme en algo diferente al de la cruz de Cristo. Si en algo me he de gloriar, esto debe de ser únicamente en la cruz de Cristo. La cruz produce una inmensa bendición, y Pablo dice: todos los que anden conforme a esta regla, es decir, todos los que se pongan de acuerdo en esta posición, a ellos, es decir, a los Gálatas, pero también a nosotros, dice: paz. Paz. ¿Qué quiere decir él? Con paz. Es un estado de tranquilidad. Es un estado de bendición de Dios. ¿Paz con quién? Paz con Dios. Acuérdate que
éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios y Él pudo enviarnos al infierno, pero no lo hizo, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que por nuestra fe en Él, una fe que no teníamos, sino que Él mismo nos la dio, creyéramos en Cristo Jesús. Hermanos, yo no puedo entender el tema de la gracia. Yo no puedo comprender, yo me pongo a razonar la gracia y no encuentro manera de entender la gracia. Yo, un enemigo de Dios, odiando a Dios, pero Dios decide, en vez de destruirme, de enjuiciarme, decide planear mi salvación. Pero no solamente decide planear mi salvación, sino que además de eso decide darme fe para creer. Hermanos, ¿cómo entender esto? Decide darme fe para creer, porque yo no quería creer. Al odiar a Dios, nadie quiere creer porque odia la divinidad, odia a su creador, solo quiere estar separado de Dios para hacer lo que quiere. Ahora, Él decide darme fe para creer. Hermanos, no podemos entender esto. De manera que el apóstol dice paz, es decir, ese estado de bendición y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios aquí? El Israel de Dios aquí no es otro que el Israel espiritual, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Paz y misericordia sea dada a ellos. Y el último aspecto importante, mis hermanos, y con lo que termina el apóstol, esto es tremendo. La cruz de Cristo produce cicatrices. Versículo 17 nos dice aquí, hermanos, al final. Versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, pues yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Hermano, hermana, ¿cuáles son tus cicatrices? ¿Cuáles son tus cicatrices? Pablo las llevaba en su cuerpo. Él sabe de qué está hablando. Había sido azotado varias veces. Había sido dejado por muerto. Mejor dicho, habían querido matarlo. Y él está hablando de que sus cicatrices iban en el cuerpo. Nosotros hoy tal vez no llevamos cicatrices en nuestro cuerpo, pero es posible que llevemos cicatrices en nuestra mente. Es posible que hayamos sido menospreciados por nuestros familiares no creyentes. Es posible que seamos burlados por nuestros compañeros de trabajo. Es posible que seamos motivo de burla. Es posible que seamos juzgados, que seamos, que se hable mal de nosotros, que se levanten calumnias. ¿Cuáles son tus cicatrices? Evaluemos, hermanos, ¿tenemos cicatrices por seguir el único camino que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, hermanas, no olvidemos, si seguimos a Cristo y por lo tanto su cruz, lo que nos espera al final es la muerte. ¿La muerte para quién? Ya no físicamente en el sentido de morir en una cruz físicamente, porque Cristo ya lo hizo. Pero hermanos, seguir a Cristo significa la muerte para este mundo, hermanos. Significa morir para este mundo. Pero es que ya no nos debe importar este mundo. De manera que, hermanos, es de esta manera como Pablo finaliza
este gran debate que inició en la epístola a los Gálatas de la justificación por la fe. Así que, hermanos, hemos aprendido hoy en este final, hemos aprendido un par de cosas importantes. La persecución, pues, y la muerte preceden a la gloria de Cristo. Es necesario antes de ver precisamente la gloria de Cristo. Y, hermanos, tengamos cuidado que nosotros no busquemos un camino diferente al de la cruz de Cristo solamente para evitar la persecución o solamente con el fin de robar la gloria que le pertenece a Cristo. Hermanos, el pueblo de Dios, tú y yo, estamos llamados a seguir solamente el camino de la cruz de Cristo. No se te olvide, hermano, hermana, mientras que estamos acá en este mundo, que la cruz de Cristo produce muerte. Pero la cruz de Cristo produce una nueva creación. La cruz de Cristo produce una inmensa bendición. Y la cruz de Cristo produce cicatrices. Pablo se despide de los hermanos diciéndoles: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Y es así, hermanos, como también yo me quiero despedir de la iglesia. Que la paz y la gracia de Cristo esté con ustedes, hermanos. Nos estaremos viendo en la voluntad del Señor el próximo sábado. Los varones, no olviden, hermanos, 4:30, reunión de varones, donde nos gozaremos de estar juntos ahí. El domingo a las 9 de la mañana, el discipulado bíblico. A las 10:30 continuaremos con nuestro tema, demonios, ellos están aquí, segunda parte. No olviden las hermanas, entonces el ayuno a las 8 de la mañana el próximo sábado. Y hermanos, hermanas, que pasen una muy buena noche. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este final de la epístola tan precioso que hemos tenido, Señor. Gracias, oh Dios eterno, por enseñarnos, por posicionar cada vez más el camino de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Señor, agradecemos al Espíritu Santo que nos asistió por toda esta epístola, Señor. Y seguimos orando ahora, Señor, por la que sigue. Señor, el estudio de los filipenses, la epístola a los filipenses. Oh, bendito Dios, cuán glorioso, Señor, será poder explorar esa preciosa y bella epístola, Señor, escrita a los hermanos en la ciudad de Filipos. Bendito Dios. Señor, gracias por la iglesia, gracias por esta misión preciosa que es tuya, que te pertenece y que nos has dado el privilegio de ser tus instrumentos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.